Espera, por favor, estás embarazada. Olvídate de mí, no quiero saber nada de ti. 8 meses después de despedirla, el millonario Gustavo creyó que ya nada podía sorprenderlo. Pero el destino tenía otros planes. La vio nuevamente, vestida con su viejo uniforme y con un vientre que no podía ocultar más. En ese instante, el mundo se le detuvo. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia. No olvides de suscribirte. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de la residencia Romero. Las gotas descendían como lágrimas frías sobre el cristal pulido. Creaban una sinfonía melancólica en la lujosa mansión. Ubicada en las lomas de Chapultepec, la casa parecía un gigante dormido. El silencio en los pasillos vacíos era casi ensordecedor esa noche. Un viernes que se extendía perezosamente hacia la medianoche. El aire estaba cargado de una tensión que aún no tenía nombre. Ana Clara, con solo 23 años, revisó su impecable uniforme. Sus manos, aunque jóvenes, mostraban la dedicación de su trabajo. Ajustó el chongo castaño que siempre llevaba con pulcritud. Sus ojos, de un color miel profundo, barrieron la biblioteca. Conocía cada libro, cada rincón, cada historia guardada en la madera. Habían pasado 3 años desde que cruzó por primera vez esa puerta. 3 años moldeando su vida al ritmo de la casa Romero. Comenzó como auxiliar de limpieza, un fantasma silencioso en la opulencia, pero su diligencia no pasó desapercibida por mucho tiempo. Doña Rosita, el ama de llaves, notó su potencial y su esmero. Poco a poco, Ana ascendió, ganándose la confianza de la casa. Su responsabilidad final, el despacho personal de don Gustavo Romero. El corazón mismo de la mansión, el santuario del patrón, un lugar que pocos tenían el privilegio de frecuentar. Gustavo Romero, a sus 38 años, era una figura imponente. Su cabello oscuro mostraba elegantes canas en las sienes. Su mirada penetrante parecía capaz de descifrar el alma humana, como si fueran contratos comerciales que pudiera analizar y firmar. Viudo, desde hacía 5 años, tras el trágico accidente de Rebeca, se había convertido en una isla rodeada de negocios y soledad. Dueño de una de las constructoras más grandes del país, tenía fama de ser justo en sus tratos, pero implacable en las disputas. No toleraba la contradicción ni la ineficiencia en su entorno. Para él, Ana Clara era, al principio, una empleada más, invisible, una sombra que entraba y salía de su despacho sin dejar rastro. Limpiaba todo con la precisión de un relojero suizo. Organizaba los papeles y salía antes de que él regresara. No había cruzado más que un saludo formal con ella, pero Gustavo era un hombre de detalles, y comenzó a notar cambios, pequeños ajustes en el orden de sus libros de consulta. Los volúmenes que usaba con frecuencia aparecían al alcance de su mano. El café, en las mañanas que coincidían, estaba a la temperatura perfecta. Los informes que dejaba desordenados aparecían organizados, clasificados de una forma que facilitaba su lectura matutina. Alguien estaba pensando, no solo limpiando. Una tarde lluviosa, muy parecida a la actual, todo cambió. Ana estaba limpiando el gran escritorio de caoba del despacho. Sus ojos se posaron sobre un proyecto de drenaje desplegado. Su padre, Jorge, había sido albañil toda su vida, un maestro de obra. Él le había enseñado a leer planos en las tardes de domingo. La construcción es como una receta, le decía su padre. Si te equivocas en una medida, todo se echa a perder. Ana, con el recuerdo de su padre fresco en la memoria, observó los cálculos. Un error en el coeficiente de escurrimiento saltó a sus ojos. Era un fallo evidente para quien entendía la naturaleza del suelo. La zona del proyecto era arcillosa, los cálculos eran para suelo arenoso. Dudó durante largos minutos, mordiéndose el labio inferior. No era su lugar, era un atrevimiento que podría costarle el empleo. Pero la conciencia pesaba más que el protocolo. Cuando Gustavo llegó esa tarde, la encontró guardando los productos de limpieza. Notó el nerviosismo en su postura, la forma en que evitaba su mirada. ¿Sucede algo, Ana Clara?, preguntó él, aflojando el nudo de su corbata. Ella se giró, con el rostro encendido por la audacia de lo que iba a decir. Señor, disculpe mi atrevimiento. De verdad, no quise entrometerme. Hable de una vez, por favor. No tengo mucho tiempo esta tarde. Es el proyecto Jardines de las Flores, señor. Hay un error.
Gustavo levantó una ceja, su expresión pasando de la fatiga a la irritación. ¿Un error? ¿Qué sabe usted de proyectos de ingeniería? Mi padre era constructor, susurró ella, sin dejarse intimidar. El coeficiente de escurrimiento está mal para ese tipo de suelo. Va a tener problemas graves en la temporada de lluvias, señor. Ana señaló tímidamente la línea exacta en el plano abierto. La capacidad de absorción es mucho menor. Colapsará. La primera reacción de Gustavo fue despedirla por su insolencia. ¿Quién era esa muchacha para cuestionar a su equipo de ingenieros? Pero algo en la seguridad de su voz, en la lógica de su argumento, lo hizo detenerse y tomar el teléfono para llamar al ingeniero jefe. 2 horas después, tras una acalorada verificación de datos, descubrió que Ana Clara tenía toda la razón. Les había ahorrado millones. Y lo que era más importante, había salvado la reputación de la empresa. ¿Dónde aprendió eso exactamente?, le preguntó él, genuinamente curioso. La miraba ahora con otros ojos, ya no era una sombra invisible. Mi papá me enseñó a respetar los cimientos, dijo ella con nostalgia. Él siempre decía que la verdad de una obra está bajo tierra, y que los números no mienten si se les trata con respeto. Gustavo asintió lentamente, sintiendo una punzada de admiración. Su padre era un hombre sabio, Ana Clara. Desde ese día, nació entre ellos una conexión diferente, inesperada. Gustavo comenzó a verla de verdad, a buscar su presencia. Ana no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Observaba todo con aquellos ojos atentos, llenos de inteligencia, como si guardara cada detalle del mundo en una memoria prodigiosa. Las conversaciones empezaron siendo pequeñas, casi profesionales. Él comentaba sobre los desafíos de los nuevos proyectos. Ella, venciendo su timidez inicial, hacía preguntas inteligentes, preguntas que demostraban una comprensión intuitiva del negocio. Ella, a su vez, le contaba historias de su padre, de su sabiduría sencilla. Él la escuchaba con una atención que rara vez dedicaba, ni siquiera a sus socios más importantes o a sus directivos. Descubrió que la voz de Ana traía una calma que no sentía en años, un bálsamo para la soledad que lo envolvía desde la muerte de Rebeca, sin que ninguno de los dos se diera cuenta de inmediato. Esos intercambios de opiniones se convirtieron en la parte más esperada del día. Gustavo inventaba excusas para ir al despacho cuando ella estaba allí. Ana retrasaba su salida, organizando papeles que ya estaban ordenados. Una corriente eléctrica invisible vibraba en el aire entre ellos. Un reconocimiento mutuo de dos mentes que se entendían, y de dos almas que se buscaban en silencio. Doña Rosita, el ama de llaves, observaba todo con mirada desconfiada, con más de 50 años y el cabello teñido de un rubio estridente. Comandaba la casa con mano de hierro desde hacía más de una década. Había estado allí antes de Rebeca, y se quedó después de su muerte. Consideraba la mansión su territorio, y a Gustavo su responsabilidad. Veía con malos ojos la creciente cercanía entre el patrón y la empleada. Esa muchacha joven estaba alterando el orden establecido. Don Gustavo, ¿no cree que Ana Clara se está tomando demasiadas libertades?, comentó una tarde, con un tono falsamente preocupado. Anda hablando de más, señor, saliéndose de su lugar de empleada. Gustavo levantó la vista de sus papeles. Su mirada era fría como el acero. Doña Rosita, Ana Clara hace su trabajo de forma excepcional. Sus observaciones me han sido de gran utilidad. ¿Le molesta eso? No, señor, pero la gente podría hablar. No se ve bien. Lo que se vea bien o mal en mi casa lo decido yo, Rosita. Su tono fue cortante, poniendo fin a la conversación. El ama de llaves se tragó sus palabras, pero el veneno quedó guardado. La semilla de la envidia había sido plantada en su corazón, esperando el momento adecuado para ser destilada y utilizada. No iba a permitir que una advenediza le quitara su lugar, el lugar que tanto le había costado ganar en esa casa. Las semanas se convirtieron en un mes, y la rutina cambió sutilmente. Ana comenzó a quedarse hasta más tarde, pero ya no a escondidas. Gustavo le pedía abiertamente que revisara proyectos con él. Descubrió que ella poseía una intuición impresionante, una capacidad innata para detectar problemas que pasaban desapercibidos, incluso para los ingenieros más experimentados de su firma. Era como si pudiera oler las debilidades en una estructura. «¿Cómo lo haces, Ana?», le preguntó él una noche, revisando un diseño.
No lo sé, señor. Simplemente siento cuando algo no encaja, respondió ella, señalando una unión de vigas en el plano. Aquí, por ejemplo, la carga de tensión no está bien distribuida. El cálculo es correcto, pero el material no soportará la fatiga. Es como si la estructura me hablara. Supongo que suena tonto. No suena tonto, Ana. Suena brillante, dijo él con admiración. Ella, por su parte, se maravillaba con la forma en que él conducía los negocios. Él no era solo un hombre rico acumulando más fortuna. Siempre estaba pensando en el impacto social de cada construcción. Un edificio no es solo concreto y acero, Ana, le explicó él. Es el hogar de una familia. Es el hospital que salva una vida. Es la escuela donde crece el futuro. Eso conlleva una responsabilidad. Una que mi padre me enseñó a nunca tomar a la ligera. En esas conversaciones, las barreras entre ellos se difuminaban. Dejaban de ser el patrón y la empleada. Eran solo dos personas, dos mentes conectadas por un respeto mutuo y una visión compartida. Gustavo descubrió en ella una honestidad y una inteligencia puras. Ana descubrió en él un corazón noble bajo la fachada de hombre duro. Él le hablaba de sus frustraciones con la burocracia. Ella le contaba de sus sueños de estudiar arquitectura. «¿Sabes, Ana? Deberías haber estudiado ingeniería o arquitectura», le dijo él en una de esas noches, con tono reflexivo. «Tienes el talento natural para esto, más que muchos en mi nómina». Ella sonrió con tristeza, mirando sus manos sobre el plano. «No tuve la oportunidad, don Gustavo. Mi padre falleció. Tuve que trabajar para ayudar a mi madre, Lorena, con la casa. Pero me gusta aprender así, escuchándolo a usted». Gustavo sintió que algo se movía en su pecho, una emoción olvidada. Era un extraño deseo de protegerla, de cuidar de esa inteligencia, de ofrecerle las oportunidades que la vida le había negado. Quería verla crecer, verla convertirse en la profesional que merecía ser. Pero pronto apartó esos pensamientos. Eran peligrosos. Involucrarse emocionalmente con una empleada era un error que un hombre en su posición no podía permitirse. Sin embargo, el corazón tiene razones que la lógica empresarial no entiende. Cierta noche, la lluvia caía con toda su fuerza sobre la ciudad, un verdadero diluvio que inundaba las calles y colapsaba el tráfico. Ana se preparaba para irse, mirando con angustia por la ventana. Su trayecto a Ecatepec en transporte público sería una odisea. «No voy a dejar que te vayas en camión con esta tormenta». La voz de Gustavo la sobresaltó. Estaba parado detrás de ella. «No se preocupe, señor. Estoy acostumbrada. Siempre llego bien. No lo dudo, pero hoy no. Yo te llevaré a tu casa». «Pero don Gustavo es muy lejos. Está al otro lado de la ciudad». «Sube al coche, Ana Clara. Es una orden, si así lo prefieres», dijo él con una media sonrisa que suavizaba su tono autoritario. Ella asintió, incapaz de negarse, sintiendo el corazón acelerado. El lujo del coche contrastaba con la tormenta exterior. Durante el largo trayecto hasta la sencilla casa de ella en Ecatepec, hablaron de todo y de nada, con una comodidad sorprendente. La barrera del despacho había caído por completo dentro del auto. Ana le habló de su madre, Lorena, una costurera incansable, de los sueños que tuvo que posponer, de la falta que le hacía su padre, de cómo él le enseñó a valorar el trabajo bien hecho y a nunca comprometer su dignidad por dinero. Gustavo, sorprendido consigo mismo, se encontró abriéndose también. Le habló de Rebeca, de cómo la soledad a veces pesaba, más que cualquier fracaso profesional que hubiera enfrentado. La gente cree que el éxito lo llena todo, pero no es así. Los grandes logros se sienten vacíos si no hay con quien compartirlos. Desde que ella se fue, vivo en una casa llena de ecos de una vida que ya no volverá. Es agotador. Ana lo escuchaba con una empatía que iba más allá de las palabras. No sintió lástima por él, sino una profunda comprensión. Ella también conocía la soledad y la pérdida demasiado bien. Perder a alguien es como si te arrancaran una parte del alma, dijo ella suavemente, mirando las luces de la ciudad pasar borrosas. Pero los recuerdos también son un hogar, un lugar al que volver. Rebeca sigue viviendo en el amor que usted siente por ella. Cuando llegaron frente a la modesta casa de Ana, la lluvia había amainado. Se quedaron en silencio por un momento, la atmósfera cargada. Ana dudó antes de bajar del coche, buscando las palabras adecuadas. «Gracias, don Gustavo, por traerme, pero sobre todo por escucharme». Él la miró.
y la luz de un farol iluminó la intensidad de sus ojos. Gracias a ti, Ana, por recordarme que existen cosas importantes, cosas más allá de los contratos y las hojas de cálculo. Sus miradas se cruzaron por un instante que pareció eterno. Un universo de posibilidades se abrió y se cerró en ese segundo. Ana sintió un rubor que subía por su cuello y bajó rápido del coche. «Buenas noches, señor», dijo, con el corazón desbocado. Gustavo se quedó allí, observándola entrar en la pequeña casa, sintiendo algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo, un interés genuino y profundo por otra persona. En los días siguientes, ambos intentaron mantener la normalidad, pero algo se había roto, o quizás, algo se había construido. Había una corriente eléctrica en el aire cada vez que se encontraban, una conciencia aguda de la presencia del otro en la misma habitación. Ana se concentraba más en el trabajo, evitando las conversaciones largas. Tenía miedo de lo que estaba empezando a sentir por él. Era un sentimiento imposible, destinado al fracaso. Gustavo, por su parte, se sorprendía a sí mismo inventando excusas para ir al despacho cuando ella estaba limpiando. Le hacía preguntas sobre los proyectos que ella no necesitaba saber, solo para escuchar su voz, para ver la inteligencia en sus ojos. La tensión crecía cada día, palpable, vibrante, como una tormenta formándose lentamente en el horizonte, una que ambos sabían que, tarde o temprano, estallaría. Y así como las nubes cargadas que se acumulaban sobre la Ciudad de México, era solo cuestión de tiempo hasta que todo se viniera abajo. O quizás hasta que todo comenzara de verdad. Doña Rosita los observaba, y su sonrisa se volvía más fina, más calculadora, mientras pulía la plata en la cocina. El silencio de la casa grande escondía muchos secretos, y uno nuevo y peligroso estaba a punto de nacer. La noche que lo cambió todo ocurrió un jueves de octubre, un jueves que había comenzado como cualquier otro, pero no lo era. Gustavo había regresado de un viaje de negocios en Toluca. Llegó antes de lo esperado, cansado y con un agudo dolor de cabeza. La casa estaba en un silencio casi sepulcral, lo cual agradeció. Doña Rosita ya se había retirado a sus habitaciones. La mayoría del personal de servicio ya se había marchado. Solo Ana permanecía en el despacho, bajo la luz de la lámpara. Estaba terminando de organizar los documentos que él le había pedido. Antes de su viaje, había un contrato que no cuadraba. Ella estaba concentrada, separando los anexos por orden cronológico. La suave luz dibujaba sombras delicadas en su rostro concentrado. Gustavo se detuvo en el umbral de la puerta, simplemente observando. Había algo sereno y puro en esa escena, una calma, una paz que no sentía en su propia casa desde hacía mucho tiempo. La presencia de Ana era como un ancla en medio de su caótica vida. «Ana, todavía estás aquí», dijo él, su voz más suave de lo habitual. Ella dio un pequeño salto, sobresaltada, y se puso de pie de golpe. «Don Gustavo, no lo esperaba tan pronto. Bienvenido». Estaba terminando de organizar los contratos del proyecto de Toluca. Se alisó el uniforme, un gesto nervioso que él encontró encantador. «No te preocupes, ya es muy tarde. Puedes dejarlo para mañana», dijo él, entrando y sirviéndose un whisky del decantador. «Ya casi termino, señor. Solo unos 15 minutos más, lo prometo. No quiero dejarle esto desordenado para su reunión de mañana». Gustavo asintió y se sentó en el pesado sillón de piel. El cansancio le pesaba en los hombros como un abrigo mojado, pero extrañamente la presencia de Ana aligeraba esa carga. Empezaron a hablar, primero del viaje, de los nuevos proyectos, de las complicaciones burocráticas que había enfrentado en la capital. «A veces pienso que sería más fácil si tuviera a alguien de confianza», dijo él, más para sí mismo que para ella, mirando el hielo en su vaso. Alguien en el equipo que entendiera realmente la visión del negocio, alguien en quien pudiera confiar ciegamente, ¿sabes? Pero ese tipo de lealtad ya no existe en estos días. Ana dejó de organizar los papeles y lo miró con seriedad. «Usted tiene mucha gente competente trabajando a su lado, señor. He visto cómo el ingeniero Ramos defiende sus proyectos». «Competente, sí, de eso no tengo duda», respondió Gustavo. «Pero la confianza es algo diferente, Ana. Es algo más profundo. La confianza se construye despacio, en las pequeñas cosas». La miró fijamente, como cuando alguien salva un proyecto de millones.
solo porque tuvo el valor de decir la verdad, aunque no fuera su lugar. El silencio que siguió estaba cargado de significados no dichos. Ana sintió que se le calentaba el rostro y volvió la vista al trabajo, pero sus manos temblaban ligeramente, delatando su nerviosismo. Gustavo se levantó de su asiento y caminó hacia la gran ventana, observando la ciudad nocturna, las luces como diamantes derramados. La lluvia de días pasados había dado paso a una noche clara. Mi esposa, Rebeca, siempre decía que yo era muy desconfiado, dijo él en voz baja, hablando más con el reflejo que con ella. Decía que juzgaba a la gente por los estándares equivocados, que me fijaba en los títulos y no en el corazón. Tenía razón. Rebeca debía de ser una persona muy especial, respondió Ana suavemente, capaz de ver más allá de la fachada que todos ven. Una mujer que entendía la importancia de la intuición. Lo era, confirmó él, y había un deje de dolor antiguo en su voz. Pero éramos muy diferentes. Ella era espontánea, luz pura. Yo siempre estaba calculándolo todo, viviendo en las sombras. Ella veía el corazón de las personas. Yo solo veía lo que estaba en la superficie. Se volvió hacia Ana, su mirada intensa atravesándola. Me la recuerdas en eso, en esa capacidad de ver más allá, de ver los errores en los planos que nadie más ve. Ana no supo qué responder. El cumplido la conmovió profundamente, pero también la asustó. Había algo en el tono de su voz, en la forma en que la miraba, que removía sus emociones. De una manera peligrosa, una que la hacía sentir vulnerable. La tormenta que había estado en el horizonte parecía estar ahora, justo encima de ellos, en la quietud de ese despacho. La electricidad estática erizaba la piel. Gustavo le ofreció un café, rompiendo la tensión del momento. Ana aceptó, y él mismo fue a la pequeña cafetera de la oficina. Se sentaron uno frente al otro, con el escritorio de caoba entre ellos, como un océano vasto que ambos querían cruzar desesperadamente. Pero ninguno sabía cómo construir el puente para hacerlo. «¿Puedo hacerte una pregunta personal, Ana?», dijo él de repente. Ella asintió, nerviosa, sosteniendo la taza caliente entre sus manos. «¿Nunca has pensado en tener novio, en casarte? Eres una mujer». Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. «Una mujer hermosa. Y eres inteligente, mucho más que la mayoría de gente que conozco». Ana bajó la mirada, un rubor tiñendo sus mejillas. «Lo he pensado, señor, pero nunca he encontrado a alguien que me respete de verdad, por quien soy. La mayoría de los hombres que conozco quieren una mujer sumisa, quieren una mujer que esté de acuerdo con todo, que no cuestione nada». Levantó la mirada y la sostuvo con la de él, valiente. «Yo no soy así. Mi padre me enseñó a tener mi propia voz». Bebió un sorbo de café. «¿Y usted, don Gustavo, nunca ha pensado en casarse de nuevo? La soledad es mala consejera». Él soltó una risa corta, amarga, que no le llegó a los ojos. ¿Quién querría a un viudo amargado y adicto al trabajo? Además, ¿cómo confiar en alguien? ¿Cómo saber que me quiere? Por mí mismo y no por la cuenta bancaria de Romero Construcciones. «Usted es mucho más que su dinero, don Gustavo», dijo Ana, sorprendiéndose de su propio valor para contradecirlo. «Es justo, es inteligente y es generoso cuando cree que nadie lo ve. He visto cómo ayuda a los empleados sin hacer alarde de ello. Cualquier mujer sería afortunada de tener su atención de verdad». Sus ojos se fijaron en los de ella, la sorpresa reemplazando la amargura. Nadie le había hablado con tanta franqueza en años. «¿De verdad crees eso, Ana? ¿O solo lo dices por amabilidad?» «Lo creo», afirmó ella, su voz firme, sin titubeos. «Veo al hombre que hay detrás del empresario, y es un buen hombre». El aire se espesó, cargado de una emoción que vibraba. Ya no había vuelta atrás, las palabras habían sido dichas. Gustavo se levantó despacio, sus movimientos deliberados. Rodeó el escritorio, borrando la distancia física que los separaba. Ana permaneció sentada, pero su corazón latía tan fuerte. Estaba segura de que él podía oírlo en el silencio del despacho. Cuando él le tendió la mano, ella la aceptó sin dudar. La calidez de su piel contra la de ella fue un shock, un contacto que ambos habían anhelado sin atreverse a admitirlo. «Ana, no debería estar sintiendo esto», dijo él con la voz ronca. Su pulgar acariciaba el dorso de la mano de ella, un gesto tierno. «Ni yo, señor», suspiró ella, poniéndose de pie lentamente. «Pero lo siento,
y es algo que me está consumiendo por dentro. Ahora estaban cerca, tan cerca que podían sentir la respiración del otro. La diferencia de altura era evidente. Ella tenía que mirar hacia arriba y él hacia abajo, creando una intimidad que los envolvía. «Si me pides que me detenga ahora mismo, lo haré, Ana», murmuró él. Su voz era una caricia en la oscuridad. Sus manos subieron para tocarle el rostro con una delicadeza que contrastaba con la imagen de hombre duro que proyectaba. Ana cerró los ojos y se inclinó instintivamente hacia su caricia. Su piel era cálida y sus dedos, aunque fuertes, eran gentiles. «No quiero que te detengas», susurró ella en un hilo de voz. El beso que siguió fue tan inevitable como la salida del sol y tan devastador como la tormenta que había temido. Fue suave al principio, un reconocimiento, una pregunta, luego se volvió urgente, cargado de toda la tensión acumulada. Durante semanas de miradas robadas y conversaciones a medias, Ana se entregó por completo, olvidando por un momento las diferencias sociales, la complejidad, las consecuencias. Gustavo la besó como si fuera la primera y la última vez, como si quisiera guardar para siempre ese momento de perfección, en medio del caos controlado que era su vida. Sus manos se enredaron en el cabello de él, soltando su corbata. Él la atrajo más hacia sí, su brazo rodeando su cintura, como si quisiera fusionarla con su propio ser. El mundo exterior, la casa, el trabajo, todo desapareció. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Ana apoyó la frente en el pecho de él, escuchando su corazón. Latía tan desbocado como el suyo, un tambor de guerra. «¿Qué vamos a hacer ahora, Gustavo?», preguntó ella. El don había desaparecido, borrado por la intimidad del beso. «No lo sé, Ana», admitió él, su voz vibrando contra su frente. «Solo sé que ya no puedo fingir que no siento nada por ti». Se quedaron allí abrazados, escuchando el silencio de la casa y el sonido de sus propios corazones latiendo al unísono. En ese momento, el mundo exterior no existía. No había patrón y empleada, no había rico y pobre. Solo eran un hombre y una mujer que se habían encontrado, que habían hallado en el otro algo que pensaban haber perdido para siempre, o quizás nunca haber tenido. La noche se desarrolló como en un sueño, una burbuja mágica. Conversaron hasta tarde, sentados juntos en el sillón de piel. Compartieron historias de su infancia, miedos y esperanzas. Rieron con una libertad que ninguno había sentido en mucho tiempo. Se besaron de nuevo, esta vez con más calma, con más ternura. Gustavo le mostró a Ana fotos de Rebeca, guardadas en un cajón. Habló de cuánto la extrañaba, pero también de su culpa. «Me siento culpable por permitirme amar de nuevo, Ana», como si estuviera traicionando su memoria al ser feliz. Ana tomó su mano, sus dedos entrelazados con los de él. «El amor no traiciona, Gustavo. El amor expande. El amor que sentiste por ella te hizo el hombre que eres. Y el amor que sientes ahora no borra el pasado, lo honra. Honra la capacidad de amar que ella vio en ti». Ella también habló de sus miedos, de su inseguridad. «Siempre me he sentido invisible para los hombres de tu clase. Tengo miedo de estar viviendo una ilusión, de despertar, y darme cuenta de que esto fue solo un momento de debilidad». «Esto no es una ilusión, Ana», le aseguró él, sosteniendo su rostro. «Lo que siento por ti es lo más real que me ha pasado. En los últimos 5 años, desde que todo se volvió gris. Cuando finalmente decidieron que era hora de que Ana se fuera. Ya pasaban de las 2 de la mañana, la luna estaba alta. Gustavo la acompañó hasta la puerta principal, reació a dejarla ir. «Mañana, cuando salga el sol, todo será diferente», dijo ella. Una sombra de preocupación cruzó sus ojos color miel. «No, si depende de nosotros», respondió él firme. «Lucharemos contra esto, juntos». Y la besó una vez más. Pero ambos sabían, en el fondo, que era una promesa difícil, una promesa que sería puesta a prueba muy pronto. Con la cruda luz del día siguiente, la realidad volvería. Las diferencias sociales, los chismes del personal, los prejuicios, todo eso estaría esperando en la puerta para ponerlos a prueba. Gustavo la observó subir al taxi que había llamado para ella, sintiendo una mezcla de felicidad y una profunda aprensión. Por primera vez en 5 largos años, sentía que podría ser feliz de nuevo, tener un motivo para despertar.
pero también sabía que el mundo en que vivía era cruel, y no aprobaría esa unión tan desigual a sus ojos. Ana, en el asiento trasero del taxi, se tocó los labios, aún sensibles por los besos, y una sonrisa iluminó su rostro. Fuera lo que fuera que el destino les deparara, valdría la pena luchar por el hombre que había despertado, sentimientos en ella que ni siquiera sabía que existían. El amor era un riesgo, pero la alternativa era una vida vacía, y ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo por él. Lo que ninguno de los dos imaginó en ese momento de felicidad era que una sombra los había observado desde la escalera, un par de ojos llenos de ira y resentimiento. Doña Rosita había regresado a la cocina a buscar algo que había olvidado, o eso dijo para sus adentros, y había presenciado el final de su despedida en la puerta, el beso tierno y la promesa en la mirada de Gustavo. El veneno en su corazón creció, se solidificó. Comenzó a trazar un plan meticuloso para separarlos. Definitivamente, antes de que esa muchacha arruinara todo. La mañana siguiente trajo una atmósfera extraña a la residencia. Ana llegó a la hora de siempre, puntual como un reloj, pero su corazón latía de una forma diferente, más ligero. Cuando cruzó el portón de hierro forjado, se sentía distinta. La noche anterior parecía un sueño dorado, maravilloso, y se preguntaba si Gustavo sentiría lo mismo con la luz del día, o si la claridad traería arrepentimientos y distancia. Doña Rosita estaba en la cocina cuando Ana entró a saludar. Había algo diferente en la mirada del ama de llaves, un brillo calculador, una frialdad que Ana no pudo descifrar. «Buenos días, doña Rosita», saludó Ana con su amabilidad habitual. «Buenos días, Ana Clara. El señor llegó temprano hoy. Ya está en el despacho y pidió que no se le moleste. Tiene una mañana muy complicada de reuniones importantes». El tono era neutro, profesional, pero había una punzada de satisfacción oculta detrás de sus palabras perfectamente elegidas. Ana sintió una pequeña punzada de decepción en el pecho. ¿Sería esa la forma de Gustavo de decir que la noche anterior había sido un error, un impulso del momento, y ahora volvía a la realidad de sus mundos separados por un abismo? Se tragó la decepción y asintió con profesionalismo. «Entendido, doña Rosita. Comenzaré por la biblioteca entonces». Se dirigió a comenzar su trabajo en otras partes de la casa, decidida a darle a Gustavo el tiempo y el espacio necesarios, para que él procesara lo que había sucedido entre ellos. No iba a presionarlo, no iba a comportarse como una tonta. Si él decidía que había sido un error, ella lo aceptaría con la dignidad que siempre la había caracterizado. Durante toda la mañana, Ana evitó el ala del despacho, limpió la gran sala de estar, puliendo la plata que no se usaba, arregló la biblioteca, poniendo en orden libros que nadie leía, organizó la despensa, contando latas y paquetes con esmero, pero su mente estaba en otro lugar, al otro lado de la casa. Cada ruido que venía de la dirección del despacho la hacía saltar, esperando que él apareciera, que la buscara, pero eso no ocurrió. Alrededor del mediodía, cuando Ana estaba en la cocina, preparando un refrigerio ligero para ella, Gustavo finalmente apareció. Se detuvo en el umbral de la puerta, observándola por un momento. Su traje era impecable, pero su rostro mostraba signos de cansancio. Ana sintió su mirada sobre ella y se volvió lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él y el mundo se detuvo. «Ana», dijo él simplemente. Su voz era grave. «Don Gustavo», respondió ella, su voz apenas un susurro, tratando de mantener la formalidad, aunque su corazón gritaba. Se quedaron allí parados, en silencio, un océano de palabras, no dichas flotando en el aire entre ellos, denso y pesado. La noche anterior parecía un sueño distante, irreal. La luz del día traía consigo la dura realidad de sus posiciones. Él era el patrón, ella la empleada. Doña Rosita entró en la cocina en ese preciso momento, rompiendo el encanto, o quizás la tensión del momento. «Señor, ¿quiere que le prepare algo especial para el almuerzo?». Su voz era servicial, pero sus ojos eran dagas afiladas. «No, gracias, doña Rosita. Voy a comer fuera. Tengo una comida». Miró a Ana una vez más, su expresión indescifrable. «Ana, cuando termines aquí, puedes venir a mi despacho. Necesito hablar contigo sobre la organización de los archivos». El tono era formal, distante, profesional.
hizo que el corazón de Ana se hundiera como una piedra en un pozo. Pero ella solo asintió, su rostro una máscara de calma. Sí, señor, en cuanto termine aquí, iré para allá. Cuando él se fue, el eco de sus pasos resonó en el pasillo. Doña Rosita se acercó a Ana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cuidado, muchacha, te lo digo por tu bien, como una madre», comenzó ella, secando un vaso que ya estaba seco. «Un hombre rico no se casa con una empleada, Ana Clara. Nomás juega con ellas un rato y luego las bota como basura». «No sé de qué me habla, doña Rosita», respondió Ana, fingiendo no entender la indirecta, aunque las palabras se clavaron, como espinas venenosas en su pecho, alimentando sus dudas. «Claro que sabes de qué hablo. No soy ciega, mi hija. He visto cómo se miran, cómo ha cambiado él desde esas platiquitas». El ama de llaves se inclinó sobre la barra de la cocina. «Puede que se divierta contigo en la oscuridad del despacho, pero a la hora de presentar a alguien a la sociedad, va a elegir a alguien de su nivel, de su clase, y tú te vas a quedar con el corazón roto y sin trabajo». Ana sintió que la sangre le hervía de indignación y miedo. «Usted no tiene derecho a hablar así de mí, ni de él. Él es un buen hombre, no es como usted lo pinta». «Claro que tengo derecho. Llevo 15 años en esta casa. Vi a la señora Rebeca viva y vi su luto, cuidé de él. Sé lo que es mejor para don Gustavo y no eres tú. Si de verdad te importa un poco, te irás con cuidado. Aléjate antes de que esto se convierta en un escándalo». «No me voy a ir», dijo Ana con una firmeza que sorprendió, incluso a ella misma, enderezando la espalda. «Y si Gustavo quiere que me vaya, él mismo tendrá que decírmelo». Doña Rosita sonrió con frialdad, una sonrisa de víbora. «Vamos a ver cuánto te dura esa seguridad, muchachita. El orgullo de las pobres siempre se rompe fácil». Media hora después, Ana tocó la puerta del despacho. Sus manos temblaban, las palabras de Rosita resonando en su cabeza. «Adelante», se escuchó la voz de Gustavo desde el otro lado. Él estaba detrás del escritorio, tenso, con la misma expresión. De no haber dormido bien, su rostro era una máscara de estrés. Ana se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. «Siéntate, por favor», dijo él, señalando la silla frente a él. Ana obedeció, sus manos entrelazadas fuertemente en el regazo. El silencio se prolongó por largos segundos, tortuosos. Antes de que él finalmente hablara, sus ojos en unos papeles. «Ana, sobre lo de anoche», comenzó él con dificultad. «No necesita explicarse, señor», lo interrumpió ella. Su voz era firme, aunque por dentro se estaba rompiendo. «Lo entiendo perfectamente. Fue un momento, una debilidad. Pasa. Podemos fingir que nunca sucedió. Yo no diré nada». Gustavo levantó la vista, sorprendido por la frialdad de ella. «¿Eso es lo que quieres? Fingir que no pasó nada». Ana levantó la barbilla, reuniendo toda su dignidad. «Yo quiero lo que sea mejor para usted, para su tranquilidad. Si mi presencia le causó alguna molestia, yo». «Deja de hablarme de usted», dijo él bruscamente, el control roto. Se levantó de la silla, sus puños apretados sobre el escritorio. «No después de anoche, Ana. No puedes pedirme eso». Ana lo miró confundida, la esperanza luchando contra el miedo. «Gustavo, pasé toda la noche en vela, dándole vueltas. No porque me arrepienta de lo que pasó, sino porque tengo miedo». Rodeó el escritorio y se acercó a ella, su mirada intensa. «Tengo miedo de lo que esto significa para ambos. Nunca he mezclado mi vida personal con el trabajo. Nunca me he permitido sentir nada por nadie desde Rebeca. Y entonces apareces tú, con tu inteligencia y tu calma. Y pones todo mi mundo de cabeza, Ana». Ella se levantó también, el corazón latiendo más rápido. «Gustavo, no sé cómo hacer esto bien», admitió él, vulnerable. «No sé cómo protegerte de los chismes, de los prejuicios, de todo lo que vendrá, del veneno de gente como Rosita. Pero sé una cosa con certeza». Aquí se tocó el pecho. «Sé que no puedo fingir que no te amo, Ana». Sus palabras la golpearon como un rayo, dejándola sin aire. «¿Tú me amas?», susurró ella, incrédula. «Te amo», dijo él, y al decirlo, pareció liberarse de un peso. «Y eso me aterroriza, pero también me hace más feliz de lo que pensé que podría volver a ser». Ana sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, lágrimas de alivio. «Yo también te amo, Gustavo. Te amo desde esa primera vez.
Desde esa conversación sobre el proyecto, supe que eras diferente. Supe que eras el hombre que había esperado sin saberlo. Se abrazaron allí mismo, en medio del despacho, con fuerza, olvidando por un momento el mundo exterior y sus peligros. Un martes lluvioso, 2 semanas después de su confesión. 2 semanas de felicidad clandestina y miradas robadas. Todo se derrumbó, y el veneno de Rosita encontró su momento. Ana estaba en el despacho, como de costumbre, ordenando. Gustavo había salido a una reunión, pero volvería pronto. Ella notó algo diferente sobre el escritorio de caoba, un objeto que no estaba allí la noche anterior. Era un collar de diamantes deslumbrante, sobre un pañuelo. Captaba la luz de la lámpara y la multiplicaba en 1000 reflejos. Una pieza exquisita, antigua y de un valor incalculable. Ana sabía que no debía tocarlo. Era algo personal. Pero la curiosidad pudo más y se acercó a observarlo mejor, admirando el delicado trabajo de orfebrería de la pieza. Era la cosa más hermosa que había visto en su vida. «Es hermoso, ¿verdad?», se escuchó una voz detrás de ella. Ana se giró rápidamente, el corazón en la garganta. Gustavo estaba parado en la puerta, pero su sonrisa era triste. «Don Gustavo, yo no estaba tocando, solo miraba». «Lo sé, Ana», la interrumpió él, entrando en el despacho. «No te preocupes, era de Rebeca, mi esposa». Se acercó y tomó la joya con una delicadeza reverente. «Lo encontré esta mañana, guardado en la caja fuerte. Estaba buscando unos papeles y apareció, junto con otras joyas suyas. Pensé en donarlo a una obra de caridad, pero es difícil deshacerse de los recuerdos», completó Ana, comprendiendo el dolor que había en su mirada. Gustavo asintió, sus dedos trazando el contorno de los diamantes. «Usó este collar el día de nuestra boda. Fue mi primer regalo. El primer regalo realmente caro que pude darle. Me sentía orgulloso. A veces me siento culpable por seguir adelante, por amarte, como si al hacerlo estuviera borrando el amor que le tuve». Ana se acercó y puso una mano reconfortante en su brazo. «Rebeca no querría que te quedaras atrapado en el pasado. Si te amaba de verdad, querría tu felicidad, Gustavo. Incluso si esa felicidad fuera con alguien más. Siempre sabes qué decir para calmar mi alma, mi amor», murmuró él, guardando el collar de nuevo en su cajita. Una pequeña caja de terciopelo azul oscuro, desgastada. «Lo dejaré aquí por hoy. No tengo cabeza para esto. Mañana lo llevaré de vuelta a la caja fuerte». Conversaron unos minutos más, un beso robado, una promesa. Y luego Ana continuó su trabajo mientras él salía a otra reunión. Esa fue la última vez que vería el collar en ese lugar. A la mañana siguiente, Ana llegó más temprano de lo habitual. Gustavo había tenido que viajar a Veracruz de emergencia para supervisar el avance de una obra que presentaba problemas. Regresaría solo al final de la tarde, la casa estaba vacía. Solo ella y doña Rosita presentes, como 2 reinas, en un tablero de ajedrez, esperando el siguiente movimiento. Ana comenzó a ordenar el despacho, como siempre, pero cuando fue a limpiar el escritorio, notó algo. La cajita de terciopelo azul con el collar había desaparecido. Buscó alrededor, pensando que quizás Gustavo la había movido, que la había guardado en un cajón antes de irse de viaje, pero no encontró nada, ni rastro de la caja. «Qué raro», murmuró para sí misma, pero no le dio importancia. Probablemente Gustavo lo había llevado de vuelta a la caja fuerte. Antes de su viaje, tal como había dicho que haría, el día transcurrió con una normalidad casi inquietante. Doña Rosita estaba de un humor extraño, casi amable. Le ofreció café e incluso le preguntó por su madre. Un comportamiento tan inusual que puso a Ana en alerta, pero lo descartó como producto de su propia imaginación. Gustavo llegó alrededor de las 7 de la noche, agotado. Ana estaba terminando de limpiar la biblioteca, cuando escuchó pasos apresurados en el pasillo principal y la voz de Gustavo, alterada, llamando con urgencia. «Doña Rosita, venga inmediatamente». Ana salió de la biblioteca, preocupada por el tono de él. Encontró al ama de llaves bajando las escaleras rápidamente. «¿Qué pasa, señor? Sucedió algo grave en su viaje». «El collar de Rebeca», dijo él, su rostro pálido. «El collar que dejé ayer en el despacho. ¿Dónde está?» Doña Rosita fingió una sorpresa perfecta, llevándose la mano al pecho. «¿Qué collar, señor? Yo no he visto ningún collar. El collar de diamantes,
en la caja de terciopelo azul. No he visto nada, señor. ¿Está seguro de que lo dejó ahí? Ana se acercó, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. Yo lo vi ayer, doña Rosita. Gustavo me mostró el collar. Era de su esposa, lo dejó sobre el escritorio. Los ojos de doña Rosita brillaron con una malicia calculada. Ah, así que tú sabías del collar, Ana Clara. Sí, yo estaba aquí cuando... Ana se dio cuenta de la trampa. Y fuiste la única persona que estuvo en el despacho hoy, continuó doña Rosita, cambiando sutilmente su tono de voz, volviéndose hacia Gustavo, su rostro una máscara de preocupación. Ana Clara fue la única que entró allí hoy, señor. Yo no toqué ningún collar, dijo Ana, su voz temblando. Solo limpié como siempre. El collar ya no estaba. Gustavo miró de una a otra, la tensión creciendo en el ambiente. Su cansancio y el valor sentimental de la joya nublaban su juicio. Señor, no quiero acusar a nadie, pero... Doña Rosita hizo una pausa dramática, dejando que la sospecha creciera. Ana Clara fue la única que estuvo sola en el despacho. Y ayer mismo, ella mostró mucho interés en esa joya. Yo no mostré ningún interés, protestó Ana, levantando la voz. Solo dije que era bonito cuando Gustavo me lo enseñó. Gustavo, repitió doña Rosita, levantando una ceja. Vaya, vaya, ¿desde cuándo le hablas de tú al patrón, muchacha? Ana se dio cuenta de su error demasiado tarde, un error fatal. Se le fue el color del rostro mientras veía cómo la trampa se cerraba a su alrededor, precisa e inevitable. Gustavo estaba visiblemente perturbado, el dolor en sus ojos. El collar no solo era valioso, era el último vínculo con Rebeca, la idea de que alguien de su confianza lo hubiera robado. Ana, dijo él, y su voz era más fría de lo que ella jamás le había oído, una frialdad que le partió el corazón. ¿Estás segura de que no viste el collar hoy? ¿Estás segura de que no sabes dónde está? Gustavo, te juro por la memoria de mi padre que no tomé nada. No sé dónde está. Tienes que creerme, por favor. Señor, intervino doña Rosita, echando más leña al fuego. No quería decirlo, pero en los últimos días he notado que Ana anda diferente, más, ¿cómo decirlo? Más segura, como si hubiera conseguido algo importante, algo de valor. Eso no es verdad, gritó Ana desesperada, las lágrimas llegando. Rosita, deja de mentir. Dile la verdad, Gustavo. Y otra cosa, señor. Ayer los vi muy juntos en el pasillo. Quizás Ana pensó que al tener su afecto podría permitirse ciertas libertades, como tomar lo que no es suyo. Las palabras de Rosita fueron veneno destilado, directamente en el corazón herido y desconfiado de Gustavo. Todas sus inseguridades, todos sus miedos sobre confiar, sobre ser traicionado por alguien cercano, salieron a flote. Ana vio el cambio en su mirada, la duda convirtiéndose en certeza, y sintió que el mundo se le venía encima, sin remedio. Gustavo, no vas a creer en esto, ¿verdad? Por favor, mírame, suplicó Ana, extendiendo una mano hacia él que él no tomó. Tú me conoces, sabes que yo nunca haría algo así. Creí que te conocía, Ana, dijo él, su voz helada, muerta. Pero quizás doña Rosita tiene razón, quizás fui demasiado ingenuo, quizás confundí tu inteligencia con ambición desmedida. ¿Cómo puedes decir eso?, sollozó ella. El dolor era físico. Después de todo lo que hablamos, después de lo que sentimos, ¿después de qué, Ana?, la interrumpió él cruelmente. ¿Después de que te ganaste mi confianza para poder robarme? ¿Después de hacerme creer que eras diferente a todas las demás? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Ana, sin control. Soy diferente. Nunca te he mentido, Gustavo. Te amo. Nunca he tomado nada que no fuera mío en toda mi vida. Entonces, ¿dónde está el collar, Ana? Explícamelo. Su grito resonó en el vestíbulo, haciendo eco en el mármol. No lo sé. Te juro que no lo sé. Quizás alguien entró. Quizás se cayó. No lo sé. La casa tiene alarma, Ana. Nadie entró. Y no se cayó. Doña Rosita observaba la escena con una satisfacción mal disimulada. Su plan estaba funcionando a la perfección, mejor de lo esperado. Señor, por más doloroso que sea, creo que lo mejor, dijo ella con falsa compasión, es revisar sus cosas, revisar su cuarto, su bolso. Si Ana es inocente, no le importará. No, exclamó Ana, su voz rota por la humillación.
No voy a aceptar esa humillación. No soy una criminal. Entonces, ¿tienes algo que ocultar?, preguntó Gustavo. Y cada palabra fue como una puñalada directa en su corazón. Ana lo miró a los ojos, y el hombre que amaba ya no estaba. En su lugar había un extraño frío, desconfiado y cruel. No tengo nada que ocultar, dijo con la poca dignidad que le quedaba. Pero tampoco voy a aceptar que me traten como a una ladrona. Si eso es lo que piensas de mí, entonces de verdad no me conoces. Comenzó a quitarse el delantal del uniforme, sus manos temblando, de rabia, de dolor, de una profunda decepción. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Gustavo, su voz más baja ahora. «Me voy. No voy a quedarme ni un minuto más en un lugar donde mi palabra no vale nada, donde mi honestidad es cuestionada». Ana dobló el delantal cuidadosamente y lo puso sobre una silla. 3 años trabajando honradamente en esta casa, Gustavo, y basta una insinuación maliciosa, una mentira, para que todo ese tiempo, toda esa confianza, se vaya por la borda. Ana, si no hiciste nada, quédate y lo resolveremos. «No me voy a ir», dijo ella, pero él no pareció escucharla. «¿Resolverlo cómo? ¿Revisándome como si fuera una delincuente? ¿Registrando mi casa, mi vida, humillándome frente a todos?». Ana negó con la cabeza, las lágrimas cegándola. «No, mi dignidad vale más que cualquier empleo, Gustavo, y vale más que un amor que no confía». Se dirigió a tomar su bolso, que estaba en la entrada. Pero Gustavo la sujetó del brazo. Su agarre era fuerte. «Ana, por favor, no te vayas así. Hablemos». «Suéltame», dijo ella en voz baja, pero con una firmeza de acero. «Ya tomaste tu decisión. Ya me juzgaste y me condenaste. Preferiste creer en el veneno de ella que en lo que tu corazón te decía sobre mí. Ahora vive con eso». Gustavo la soltó, como si su mano quemara, viéndola recoger. Sus pocas cosas, su abrigo desgastado, su bolso. Una parte de él gritaba que la detuviera, que le creyera, que la abrazara y la protegiera de todo, pero el orgullo herido, el dolor de la posible traición, y el fantasma de Rebeca y su collar eran más fuertes. Se quedó paralizado, viendo cómo el amor de su vida se iba. Ana se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se volvió. Una última vez, su rostro surcado por las lágrimas pero lleno de dignidad. «Gustavo, cuando encuentres ese collar, y lo vas a encontrar, porque yo no lo tengo, y la verdad siempre sale a la luz. Acuérdate de este momento. Acuérdate de lo fácil que fue. Desconfiar de la única persona que te amaba de verdad». Salió bajo la lluvia que comenzaba a caer, fría como su corazón, caminando con la cabeza en alto, aunque su mundo se había roto. Detrás de ella, Gustavo se quedó parado en la puerta abierta, viendo cómo desaparecía en la oscuridad de la noche, el frío de la lluvia entrando en la lujosa casa. Doña Rosita se le acercó, poniendo una mano en su brazo. «Hizo lo correcto, señor. Era mejor descubrir la verdad ahora. Esa clase de gente nunca cambia, solo buscan aprovecharse». Pero cuando Gustavo se dio la vuelta para entrar, había algo en sus ojos que la hizo retroceder, un dolor tan profundo, una desolación tan absoluta, que casi se arrepintió. Casi, pero el alivio de verla irse fue más fuerte. 2 días después, el collar apareció. Fue encontrado por el personal de limpieza profunda, caído entre los cojines del pesado sofá de piel del despacho. Doña Rosita lo encontró. Se quedó parada por largos minutos, el peso de su propia maldad cayendo sobre ella, pero era demasiado tarde para arrepentirse. Cuando le entregó el collar a Gustavo, él no dijo una palabra. Solo tomó la pieza, la miró con una expresión que ella nunca olvidaría, una mezcla de dolor y autodesprecio, y se encerró en el despacho por el resto del día. 8 meses pasaron desde aquella noche terrible. 8 meses que parecieron una eternidad para ambos. Ana había desaparecido de la vida de Gustavo como si nunca hubiera existido, pero su recuerdo lo perseguía cada día. El collar de Rebeca estaba de vuelta en la caja fuerte, pero la culpa por haber dudado de Ana, por haberla perdido, le corroía el corazón como un ácido lento y constante. Gustavo intentó buscarla en los primeros días, desesperado, después de descubrir el collar entre los cojines del sofá. Fue hasta su casa en Ecatepec, pero su madre, doña Lorena, le cerró la puerta en la cara con una mirada de odio. «Mi hija no está, y no quiere verlo. Váyase de aquí, asesino. Usted le rompió el corazón,
la humilló, lárguese. Intentó en hospitales, en agencias, pero nada. La empresa seguía próspera, los negocios fluían con normalidad, pero Gustavo era una sombra de sí mismo, un autómata. Doña Rosita seguía trabajando en la casa, pero la relación se había roto, apenas le hablaba y cuando lo hacía, era con una frialdad que cortaba el aire. Ella sabía que él sabía la verdad, aunque nunca se la confirmó. Su silencio era su castigo. Cierta mañana de viernes, Gustavo decidió hacer una visita personal al Hospital General de la Zona Oriente. Su empresa estaba financiando la construcción de una nueva ala de maternidad, un proyecto social que había iniciado meses atrás, pero que había delegado por completo. Desde el incidente con Ana, había perdido el interés en todo, pero ese día algo lo impulsó a ir. El hospital bullía de actividad, un caos de vida y dolor. Pacientes en los pasillos, médicos apresurados, enfermeras, corriendo con medicamentos y equipos, un mundo diferente al suyo. Gustavo fue directamente a hablar con el director sobre el avance de las obras, tratando de reconectar con el hombre que solía ser el que se preocupaba. Licenciado Romero, qué bueno verlo por aquí. Lo saludó el doctor Roberto, el director, un hombre afable. La nueva ala está quedando excelente, su donación. Va a salvar muchas vidas. ¿Quiere hacer una visita? Gustavo aceptó, y caminaron por los pasillos ruidosos. Hacia el área en construcción, discutiendo detalles técnicos, fue cuando pasaron por el sector de maternidad actual, que una joven enfermera lo reconoció y se detuvo. Licenciado Romero, disculpe, ¿usted es don Gustavo Romero? El de la constructora, el que está donando el ala nueva. Gustavo se detuvo, sorprendido de que lo reconocieran. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? ¡Qué coincidencia!, sonrió la enfermera. Ana Clara siempre. Hablaba de usted con mucho cariño, nos contaba. Decía que era un patrón justo y de muy buen corazón. El nombre lo golpeó como un rayo en un día claro. Ana Clara Ramírez, ¿ella trabaja aquí? Trabajaba, corrigió la enfermera, su sonrisa flaqueando. Se fue hace unos 2 meses. Fue una lástima, una gran pérdida. Todo el mundo la quería mucho. Era tan dedicada. Ella, ¿cómo estaba cuando se fue? ¿Estaba bien? La enfermera dudó, dándose cuenta de que había algo más. Pues, estaba embarazada, ¿sabe? Ya muy avanzada. El mundo de Gustavo dejó de girar. El aire se volvió espeso. ¿Embarazada?, repitió. Su voz apenas un graznido. Sí, ya tenía como 7 meses cuando se fue. Aguantó. Todo lo que pudo, pero el trabajo era pesado. Pobrecita. Criando a ese bebé sola porque el papá, un cobarde, no se hizo cargo, ya sabe cómo son esos hombres. El doctor Roberto, notando la palidez y la tensión de Gustavo, se acercó. Sucede algo, licenciado, se siente bien. Gustavo apenas podía razonar. Ana. Embarazada. Las cuentas coincidían perfectamente, con la época en que estuvieron juntos, con esa noche, esa única noche mágica en el despacho. ¿Dónde está ahora?, logró preguntar. No sé con certeza, dijo la enfermera preocupada. Creo que volvió a casa de su mamá, en Ecatepec, pero oí que estaba trabajando en una clínica particular, haciendo la limpieza, aunque ya casi le tocaba dar a luz. Qué fuerza de voluntad, ¿verdad? Una mujer admirable. Gustavo se despidió bruscamente, sin importarle los protocolos, y salió del hospital en estado de shock, corriendo. Si Ana estaba embarazada de 7 meses cuando se fue, hacía 2 meses, significaba que el bebé ya había nacido. Tenía un hijo con Ana. Condujo directamente a Ecatepec, el corazón desbocado. Esta vez no aceptaría un no, por respuesta de Lorena. La sencilla casa tenía la puerta abierta cuando llegó. Doña Lorena estaba tendiendo ropa en el patio y lo vio desde el portón. Su rostro se endureció. «¿Usted otra vez aquí? ¿No le bastó con destruir a mi hija? Lárguese de mi casa o llamo a la policía». «Doña Lorena, por favor», suplicó él desesperado. «Necesito hablar con usted. Es sobre Ana y es sobre el bebé. Sé que Ana tuvo un bebé». La reacción de ella fue inmediata, dejó la ropa y lo encaró, con una mezcla de rabia y protección maternal. ¿Cómo se enteró? ¿Viene a molestarla también? Una enfermera del hospital me lo dijo. Doña Lorena, necesito saberlo.
Ese bebé es mío, ¿verdad? Y si lo es, ¿qué va a hacer? Escupió ella. ¿Acusar a mi hija de nuevo de algo? ¿Decir que está intentando darle un golpe, robarle su precioso apellido? Las palabras de ella fueron como bofetadas, pero las merecía. Cometí un error terrible, el peor error de mi vida. Lo sé, y vivo con esa culpa cada segundo. Pero si el bebé es mío, tengo derecho a saberlo. «¡Derecho!», gritó ella. «Usted perdió cualquier derecho. Cuando corrió a mi hija de su casa en plena lluvia, tratándola de ratera, cuando ella estaba esperando un hijo suyo». Gustavo bajó la cabeza. El dolor era insoportable. «Tiene razón en odiarme. Merezco su odio y más. Pero por el amor de Dios, dígame dónde está. Déjeme al menos pedirle perdón. Déjeme conocerlo». Doña Lorena lo estudió por largos momentos, en silencio. Se notaba que el hombre estaba sufriendo, que no mentía, pero el dolor de su hija había sido mayor y ella la protegería. «Ana no quiere verlo, señor Romero. Lo odia. Pasó todo el embarazo llorando, pensando en usted, preguntándose cómo pudo haber sido tan tonta, de enamorarse de alguien que no confiaba en ella». «Por favor», repitió él, su voz rota. «El niño nació hace 3 semanas. Es un varón. Y sí, es suyo. Basta con mirarlo para saberlo». Gustavo sintió que las piernas le flaqueaban. Tenía un hijo con Ana, la mujer que había expulsado de su vida. Por pura cobardía, por orgullo estúpido. ¿Cómo se llama?», preguntó, su voz un susurro. «Lucas», respondió doña Lorena, su voz suavizándose un poco. «Ana lo eligió porque significa luminoso, el que da luz. Dijo que quería que su hijo trajera luz. Donde solo hubo oscuridad y dolor por culpa de su padre. ¿Dónde están, doña Lorena? Se lo ruego, por favor. Necesito verla, necesito ver a mi hijo». La mujer suspiró, viendo su desesperación genuina. «Ana está trabajando en una clínica particular, en la Doctores. Clínica Santa Elena. Hace limpieza, por horas. Tiene que trabajar para mantener a Lucas. No aceptó mi ayuda. Pero ya le advertí, ella no quiere verlo. Lo va a rechazar. No me importa. Asumiré su rechazo. Merezco eso y más». Le dio las gracias y salió corriendo hacia el coche. Tenía que verla, tenía que explicarle, tenía que intentar arreglar lo que había destruido, aunque fuera imposible. La Clínica Santa Elena era un edificio pequeño y bien cuidado. Gustavo entró y preguntó en la recepción por Ana Clara. «Está en el área de limpieza», informó la recepcionista. «Pero sale en 1 hora. ¿Gusta esperarla?». «Sí, por favor. Puedo esperarla». Se sentó en una silla del pasillo, el corazón en la garganta, nervioso, ensayando mentalmente lo que diría, qué palabras usar, pero todo sonaba vacío, insuficiente para el daño que había hecho. Cuando finalmente la vio salir de una de las habitaciones, empujando un carrito de limpieza, el tiempo se detuvo. Ana estaba más delgada, pálida, con ojeras de cansancio, pero había algo diferente en ella, una nueva madurez, una fuerza en su mirada que no existía antes. Cuando lo vio sentado allí, se detuvo en seco, el rostro perdiendo todo color, sus ojos abiertos de par en par. «Gustavo», dijo, y su nombre sonó como una acusación. Él se levantó despacio, caminando hacia ella. Ana. Se quedaron allí parados, a 2 metros de distancia, 2 metros que parecían kilómetros, un abismo insalvable. Ana fue la primera en recomponerse, su rostro endureciéndose. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me encontraste?» «Hablé con tu madre. Supe lo de Lucas». Ella cerró los ojos por un momento, como si intentara encontrar fuerzas para la batalla que se avecinaba. «¿Y qué? ¿Vienes a asegurarte de que no use tu apellido? Es mi hijo, ¿verdad, Ana? Es mi hijo». «No es nada tuyo», respondió ella con una frialdad que él nunca había oído en su voz, una frialdad de hielo. «Dejaste muy claro qué clase de persona crees que soy, y yo no quiero nada de ti, ni para mí, ni para mi hijo». «Ana, me equivoqué. Cometí un error imperdonable». El collar apareció, el mismo día. Estaba en el sofá. «Descubrí la verdad. Supe que Rosita mintió». «¿Descubriste la verdad?», rió ella con amargura, sin humor. «La verdad la sabías desde el principio, Gustavo. Estaba aquí», se señaló el pecho, «y aquí»,
señaló el corazón de él. Pero preferiste creer en el veneno de otros, en tu orgullo, que en la mujer que te amaba y que esperaba un hijo tuyo. Lo sé, y no pasa un día sin que me arrepienta. No pasa un día sin que me odie por mi cobardía. Ana empujó el carrito y comenzó a caminar hacia la salida. El arrepentimiento no cambia nada, Gustavo. No devuelve. La confianza que tiraste a la basura no devuelve. Las noches que pasé llorando, sola y asustada. Él la siguió por el pasillo, sin importarle las miradas. Déjame explicarte. Déjame intentar arreglar esto. Por favor. No hay nada que arreglar. Se acabó esa noche, ¿no entiendes? Se acabó cuando me miraste como si fuera una extraña, una ladrona. Ana, por favor, déjame conocer a mi hijo. Te lo ruego. Es lo único que te pido. Déjame verlo. Ella se detuvo en la puerta de salida y se volvió hacia él. Sus ojos brillantes de lágrimas contenidas pero firmes. Mi hijo, Lucas es mi hijo. Yo lo llevé en mi vientre, sola. Lo parí sola. Lo estoy criando sola. Tú no eres más que un donador de esperma, Gustavo. Un recuerdo doloroso que quiero olvidar. Las palabras fueron crueles, directas, pero Gustavo sabía que merecía cada una de ellas y el dolor que causaban. Quiero ser parte de su vida y de la tuya, si me dejas. No se va a poder, Gustavo. Ya no confío en ti. Y no voy a exponer a mi hijo a la posibilidad de que su padre lo rechace como me rechazó a mí. No voy a dejar que le rompas el corazón. Continuó caminando saliendo a la calle, dejándolo parado. En el pasillo, con el corazón destrozado y la certeza de que había perdido las dos cosas más importantes de su vida. Pero Gustavo no se rindió. Era un luchador. Comenzó a aparecer en la clínica todos los días. A la hora en que Ana salía, siempre a distancia. Nunca se acercaba, solo la observaba con esa mirada, cargada de arrepentimiento, dolor y un amor inmenso. Ana intentaba ignorarlo, pero era imposible no notar. Su presencia constante, su penitencia silenciosa. Una tarde, un mes después, Ana salió y él se acercó. Ana, por favor, solo quiero verlo. Una foto, algo. Deja a mi hijo fuera de esto, dijo ella, pero su voz flaqueó. Nuestro hijo, corrigió él suavemente. Y tengo derecho. Renunciaste a cualquier derecho cuando me echaste. Lo sé, pero él no tiene la culpa. Lucas merece conocer a su padre, y yo merezco conocer a mi hijo. ¿Cómo puedo estar segura de que no lo lastimarás? De que no te aburrirás y te irás? Porque aprendí de la peor manera el valor de la confianza. Porque perderte me enseñó que nada es más importante que el orgullo, que el dinero, que la reputación, solo el amor. Y te amo a ti, y amo a ese niño. Aunque no lo conozca, ya lo amo más que a mi vida. La sinceridad en su voz, la desesperación en sus ojos, derribaron las últimas defensas de Ana. Necesito pensarlo, dijo finalmente, su voz temblando. Hablaré con mi madre. Pero no te prometo nada. Esperaré el tiempo que sea necesario, Ana. Esperaré toda la vida si es necesario. Una semana después, Ana lo llamó. Puedes venir, el domingo, a las 2, 1 hora. Mi mamá estará presente. Gustavo llegó puntual, con un osito de peluche sencillo, cuando Ana le puso a Lucas en brazos por primera vez. El bebé, de 1 mes, lo miró con sus ojos claros, idénticos a los de Gustavo, y estiró una manita, tocando el rostro de su padre como si lo reconociera. Gustavo rompió a llorar, allí mismo, sin pudor, y Ana supo, en ese momento, que la sanación había comenzado. Pasaron 2 años, 2 años de visitas, lentas, de confianza, reconstruida hilo por hilo, con paciencia y acciones. Gustavo demostró ser un padre dedicado, amoroso. Ana se graduó de enfermería, con la ayuda de Gustavo, un préstamo que ella insistió en pagarle, y lo hizo. Consiguió trabajo en el hospital, en el ala de maternidad, que él había construido. Ironías del destino. La víspera de Navidad, Ana aceptó cenar en casa de Gustavo, con Lucas y doña Lorena. La casa estaba decorada, con sencillez como a ella le gustaba. «Mamá, papá, ¿por qué no viven juntos?», preguntó Lucas, con la inocencia brutal de los 3 años. Esa noche, en la terraza, Gustavo se arrodilló. «Ana Clara, cometí el peor error de mi vida. Dudé de ti, pero en estos 2 años me has enseñado el perdón y me has dado el regalo de nuestro hijo.
No puedo volver el tiempo atrás, pero puedo prometerte un futuro. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi familia? Ana lloraba, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Sí, Gustavo. Sí, acepto. Acepto. La boda fue sencilla, en la iglesia del barrio de Ana. Lucas llevó los anillos, orgulloso. Ahora somos una familia. 6 meses después, nació María Clara, su hermanita. La gente le preguntaba a Ana cómo había logrado perdonar. El amor verdadero no es el que nunca se equivoca, respondía ella, mirando a Gustavo jugar con sus hijos. Es el que aprende de los errores y se vuelve más fuerte. Es el que tiene el valor de pedir perdón y el coraje de perdonar. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.